de hoy, obispos de México crean 33 comisiones diocesanas para la atención sobre casos de abusos. Obispos en Estados Unidos instan al Senado a aprobar proyecto de ley de reforma migratoria aplazado. Papa Francisco manifiesta su preocupación por los adultos mayores durante la pandemia. Bienvenidos amigos, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos, soy Silvia Ordóñez. Iniciamos el programa y nos vamos directamente hasta México para conectarnos con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos comentará sobre la jornada de oración y cercanía con los sacerdotes que propuso la Iglesia Católica en el país. Adelante, Diego. Hola Eddie, te saludo desde la Ciudad de México para contarte que en marco de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y el mes por la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de México convocó a una jornada especial de oración y acompañamiento a los sacerdotes. Convocada por los obispos como demostración de gratitud a Dios por el trabajo y entrega de los presbíteros, la Dimensión Episcopal del Clero convocó una jornada nacional de oración por los sacerdotes mexicanos, una iniciativa para acompañar y ayudar a estos testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo marcado por la pandemia del COVID-19. Platicando con algunas personas que nos pedían oraciones por los sacerdotes, de cómo podíamos nosotros tratar de acercar un poco más tanto a los sacerdotes con su pueblo en este tiempo de pandemia y al fiel hacerlo consciente también del sacerdote, de las necesidades de los sacerdotes. Y así es como poco a poco el Espíritu Santo trabaja y se va gestando esta jornada nacional. Yo tengo mucha fe y esperanza que de esta pandemia del COVID-19 salgamos victoriosos, con mayor responsabilidad, con mayor compromiso, con mayor esperanza y con mayor fe. En otra noticia les comentó que los obispos de México, firmes en su compromiso de velar por el bien supremo de los menores y personas vulnerables, continúan generando espacios seguros y entornos adecuados dentro y fuera de las iglesias. Es por ello que en todo el país se están conformando equipos diocesanos de protección a menores, los cuales funcionan como órganos independientes para elaborar los protocolos institucionales de prevención y acción. Igualmente, ofrecen a los obispos y a sus equipos pastorales asesoría jurídica, canónica y psicológica para la atención integral de casos cometidos por clérigos, incluyendo la necesidad de atención a las víctimas de estos. Además de impartir talleres de capacitación para presbíteros, para los equipos de formadores en seminarios y para los agentes de pastoral que tengan contactos con menores de edad. Hasta el pasado mes de febrero se contaba con 21 equipos diocesanos de protección a menores. Y durante estos días de confinamiento se sumaron 12 más de estos equipos multidisciplinarios integrados por obispos, sacerdotes y laicos especializados. Para finalizar, les informo que a casi 3 meses de que la mayoría de las 98 diócesis del país diera a conocer que se celebrarían las misas a puertas cerradas y la asistencia de fieles como medida preventiva para evitar contagios del COVID-19, algunas diócesis ya se preparan para el reinicio de actividades. A partir del pasado lunes 15 de junio, varias parroquias en el país abrieron nuevamente sus puertas a todos los fieles con el acuerdo de las autoridades locales, sanitarias y eclesiales. Sin embargo, se deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas, así como el distanciamiento entre familias y el aforo limitado a solo el 30% de la capacidad de cada iglesia. Esto es en las 8 diócesis que conforman el estado de Guadalajara, así como en la diócesis de Zacatecas, Apatzingán y algunas diócesis que conforman el estado de Guerrero. Estas se suman a las parroquias de Piedras Negras y Aguascalientes, que ya celebran misa con fieles desde el 18 y 31 de mayo respectivamente. En el resto del país, la misa presencial se estará dando de una forma escalonada y gradual. Cabe destacar que no todas las parroquias estarán abiertas para el culto público. Y en dado caso de que el semáforo epidemiológico, el cual establecieron las autoridades para el reinicio de actividades, cambie a rojo, se tendrán que volver a cerrar los templos. Amigos, esta es toda la información que tengo de Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo hasta tu casa. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. En otras noticias les contamos que la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España, reabrirá pronto sus puertas después de haber permanecido cerrada por varios meses. El próximo 4 de julio, la Basílica de la Sagrada Familia en España reabrirá sus puertas dentro de un proceso de 3 fases, en el que darán prioridad a aquellas personas que han estado en primera línea de la lucha y prevención contra el COVID-19.
La etapa inicial del proceso de reapertura, llamada fase homenaje, permitirá el ingreso al personal sanitario de los principales hospitales de la ciudad, médicos, enfermeras y farmacéuticos. Asimismo, podrán visitar el templo los agentes de los diferentes cuerpos que han velado por la seguridad en la ciudad, el personal de entidades sociales y ONGs que han estado atendiendo a familias y personas que han pasado dificultades económicas. La segunda fase empezará el 18 y 19 de julio del presente año y se llamará Hora Barcelona, la cual dará a los residentes de la ciudad la posibilidad de disfrutar de la experiencia de contemplar el interior de la Sagrada Familia de forma gratuita, a su ritmo, con un aforo más reducido y sin presencia de turistas. Finalmente, la tercera fase corresponde a la apertura al turismo local e internacional. Sin embargo, el inicio de esta etapa todavía es incierta, ya que todo dependerá de la evolución de la desescalada de casos por coronavirus, de las posibilidades de desplazamiento por el Estado español y de las facilidades para viajar a Barcelona desde otros países. En otros ámbitos, el obispo auxiliar de Washington, D.C. en Estados Unidos, Monseñor Mario Dunsonville, instó al Senado del país a aprobar proyecto de ley de reforma migratoria aplazado. Veamos. Hace unos días, el presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Monseñor Mario Dunsonville, instó por medio de un comunicado al Senado norteamericano a que presente un proyecto de ley que ayude a los Dreamers y a otros inmigrantes a obtener un camino hacia la ciudadanía, pues según señaló, la incertidumbre legal a la que se enfrentan representa un estrés particular durante la pandemia por el coronavirus. En esta línea, Monseñor Dunsonville expresó que mientras esperan una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la legitimidad de poner fin al programa DACA, nuevamente piden al Senado que siga adelante con la legislación que brinde el derecho a estas personas de formar parte de la ciudadanía. Como se recuerda, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores en junio de 2019 buscó que la residencia norteamericana sea una opción más fácil para los Dreamer, niños traídos ilegalmente por sus padres, inmigrantes con estatus de protección temporal y titulares de salidas forzadas diferidas. Por último, Monseñor Mario Dunsonville expresó que estas personas son vitales para las comunidades, la iglesia y el país, tomando en cuenta que muchos de ellos están en primera línea proporcionando trabajo esencial en Estados Unidos. En otras noticias, el arzobispo de Nueva York en Estados Unidos, cardenal Timothy Dolan, anunció un viernes de reconciliación para los fieles en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Veamos. Por medio de un comunicado, el arzobispo de Nueva York en Estados Unidos, cardenal Timothy Dolan, anunció recientemente que el próximo 19 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, será llamado Viernes de Reconciliación, día en que los fieles podrán confesarse y también como una forma de dar respuesta a la muerte del ciudadano asesinado George Floyd y las violentas protestas por el trágico suceso. De acuerdo al purpurado, a medida que se busca confrontar el pecado en la vida propia, siempre se necesita de la conversión del corazón, la gracia y la misericordia del sacramento de la reconciliación. En esta línea, el cardenal Dolan indicó que las confesiones se escucharán en todas las parroquias de la arquidiócesis desde las 10 de la mañana hasta el mediodía y desde las 4 de la tarde hasta las 6 p.m., hora local. Por otro lado, en referencia a las manifestaciones de las últimas semanas por la muerte de George Floyd, el purpurado recordó que todas las vidas son importantes porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero denunció que lamentablemente el pecado y el mal del racismo continúan atormentando a la sociedad norteamericana, restando la importancia con estos pensamientos al valor de cada afroamericano en el país. Cabe resaltar que en Nueva York
algunos condados de la ciudad ya están reanudando la celebración de la misa diaria con presencia de fieles. Por otro lado, en el marco del Día Mundial contra los Abusos a los Ancianos, el Santo Padre manifestó su preocupación por los adultos mayores durante la pandemia. Veamos. Con motivo del Día Mundial contra los Abusos a los Ancianos, el Papa Francisco difundió un mensaje en el que critica que las sociedades de hoy no han hecho espacio a los adultos mayores como es debido, algo que se ha evidenciado al desatarse la crisis por el coronavirus. En esa línea, el Santo Padre expresó a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que durante la pandemia de COVID-19 se ha puesto de manifiesto que nuestras sociedades no se han organizado lo suficiente para hacer espacio a los ancianos, con justo respeto a su dignidad y fragilidad, y que esto refleja que donde no se cuida a los adultos mayores, no hay futuro para los jóvenes. Al respecto, desde que comenzó esta crisis por el coronavirus, el Papa Francisco ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por los ancianos, manifestándolo así en las misas celebradas en Casa Santa Marta, en las que de forma recurrente pidió por los que sufren, de modo especial, con una soledad interna muy grande y en ocasiones con tanto miedo. Asimismo, en otros momentos el pontífice ha pedido que recemos al Señor para que sea cercano a nuestros abuelos, ya que son ellos los que nos han dado la sabiduría, la vida y la historia. Realmente la pandemia ha despertado algunas injusticias sociales que estaban quizás un poquito más ocultas, pero que ahora nos han ayudado a ver con más claridad. Y una de esas es la atención a los ancianos, a los adultos mayores, que son tan importantes en nuestras vidas. Así que los invitamos a reflexionar sobre este tema y a acoger a nuestros adultos mayores. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el sacerdote francés que retrata la misericordia de Dios en Chile celebró su cumpleaños número 100. Además, llenan catedral con 5.000 fotografías de fieles para rezar por fallecidos de COVID-19. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos hasta Chile para enlazarnos con nuestra corresponsal Giselle Vargas, quien nos tiene información respecto a una campaña que lanzó hace poco el Instituto Católico Chileno de Migración. Te escuchamos, Giselle. ¿Cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a mi hogar y desde aquí les informo que el Instituto Católico Chileno de Migración ha lanzado una campaña para que la pandemia del coronavirus no acentúe el distanciamiento social. Veamos de qué se trata. En Chile y en el mundo, el distanciamiento social es la mejor forma para enfrentar el COVID-19. Tenemos que estar separados por varios metros. No podemos acercarnos a las personas que queremos, sin besos, sin abrazos. Pero si esta es la mejor forma de cuidarnos, ¿por qué nosotros los migrantes sentimos el distanciamiento social hace tantos años? INCAMI tiene la misión de proteger y acoger a las personas migrantes a través de asesoría, regularización de documentos, capacitación y búsqueda de empleo. Pero hoy están enfocados en proteger la vida de miles de migrantes que no tienen cómo pasar una cuarentena en forma digna. Durante la pandemia, INCAMI y otras instituciones han gestionado la apertura de 7 albergues para acoger a unos 2.000 extranjeros que duermen a la intemperie, con frío y hambre, esperando ayuda de sus consulados para retornar a sus países de origen. En esta situación de emergencia, INCAMI alienta a realizar donaciones en dinero para entregar alimentos, abrigo e higiene a los migrantes en situación de calle y para otras 600 familias con residencia en el país que no tienen cómo generar ingresos en este contexto de crisis. Y a continuación compartimos la alegría del cumpleaños número 100 del padre Antoine Quinibili. Él ha trabajado en Chile junto a los más pobres y hoy sigue transmitiendo el amor misericordioso de Dios a través de su obra artística. Hoy estoy cumpliendo 100 años, es maravilloso y me siento muy bien de salud y con los achaques de la vejez, ¿qué le vamos a hacer?
El sacerdote que pertenece a la Congregación de los Sagrados Corazones fue saludado por el superior general, padre Alberto Tután, el consejero general, padre Fernando Cordero, y el superior provincial, padre René Cabezón. En la ocasión se celebró una Eucaristía y compartieron un almuerzo con su familia para agradecer los años de apostolado del padre Quinibli entre las personas sin techo, pescadores y reclusos. Luego de ser capellán del regimiento Atacama, vivir junto a personas sin techo en un basural en Santiago de Chile y vivir una dura enfermedad, el padre Antoine tomó el camino del arte. La pintura del sacerdote se caracteriza por su similitud a la de Vincent van Gogh. La diferencia radica en el uso de la espátula con largos movimientos. Después de tener un esquivo comienzo, sus pinturas fueron exhibidas junto a las obras de Renoir y Picasso en la famosa galería de Les Droits d'Or de Cannes, en el Museo Impresionista Petit Palais en Ginebra, en Japón y también en Nueva York. Recordemos su reflexión respecto a su trabajo artístico en un registro del Arzobispado de Santiago, realizado en 2017. Yo la pintura digo que todo sea amor, o sea, la hago como una oración. Un padrecito describió muy bien y él me decía, tu tela es tu altar. Él había comprendido realmente el sentido de mi vida de artista, que yo lo hacía como una oración. Mi trabajo era una oración para la mayor gloria de Dios. Bueno, nosotros también enviamos un saludo cariñoso al padre Antoine y ofrecemos nuestra oración y gratitud por su generoso servicio con los más pobres en Chile. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Giselle, por la información. En otras informaciones les contamos que hace unos días el Arzobispado de Lima, en Perú, revistió la catedral con 5.000 fotografías de fieles fallecidos por COVID-19. Veamos los detalles. En el marco de la solemnidad del Corpus Christi, la Basílica Catedral de Lima, en Perú, colocó en cada banca del templo un aproximado de 5.000 fotografías de los fallecidos a causa del coronavirus en el país. Un memorial que reviste las intenciones de centenares de familias peruanas y por las que se rezó durante la Santa Misa presidida por el Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Según se dio a conocer por medio de una publicación en la cuenta de Facebook del Arzobispado, la iniciativa buscó unirse en una sola voz para orar por quienes murieron, honrar su memoria y agradecer por las huellas que dejaron en las vidas de sus seres queridos. Para honrar la memoria de todos nuestros fallecidos por el COVID-19. Grande ha sido nuestra sorpresa cuando hemos recibido más de 4.000 intenciones, que si bien no dejan de ser un número muy importante, detrás de cada foto que vemos aquí hay una vida que se ha perdido. Por otro lado, durante un momento de la misa y acompañado por un canto, Monseñor Castillo esparció incienso por las fotografías de cada uno de los fieles distribuidas por toda la Basílica de Lima. Cabe destacar que entre los más de 1.000 comentarios en la publicación del Arzobispado respecto al memorial, destacaron mensajes de agradecimiento por este bello gesto, en el que se le permitió a los familiares darle una honrosa y merecida ceremonia de tributo a sus seres amados. El Estado se maneja en nuestros tiempos según una lógica burocrática que busca de alguna manera garantizar la eficiencia, ¿no?, de los servicios, pero esto fácilmente acaba traduciéndose que las personas son tratadas como estadísticas, como números, y no se te pregunta tu nombre, se te pregunta tu número de identidad nacional, por ejemplo. Es comprensible que esto facilite trámites, en fin, y el registro, pero la persona puede acabar desapareciendo, y esto es lo que justamente estas imágenes de seres muy queridos para muchas personas que ya no están entre nosotros, nos recuerdan justamente que son personas. Y también en cuanto a la misión de la Iglesia, le recuerda que cada una de esas personas debe ser asistida y acompañada por la Iglesia en la medida de lo humanamente posible con el auxilio sacramental en estos tiempos tan difíciles. Así es, unámonos nosotros también en oración por cada una de estas personas, por cada una de sus familias que están sufriendo lamentablemente a causa de esta pandemia.
Pasando a otras noticias, mañana, en el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia en Uruguay retomará las misas con presencia de fieles. Veamos la nota. En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra el próximo viernes 19 de junio, la iglesia en Uruguay retomará las misas con presencia de fieles. Este anuncio fue dado por el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, tras concluir una reunión entre representantes de diversas confesiones y miembros del Poder Ejecutivo. En esta línea, el cardenal Sturla informó que las celebraciones no van a ser tal cual eran antes de la pandemia. Sin embargo, expresó que a pesar de las restricciones, el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud del país les permitirá volver de forma segura al culto público. En ese sentido, de acuerdo a la Conferencia Episcopal del Uruguay, las medidas corresponden a la primera de las 3 fases del retorno a la actividad eclesial, dependiendo de cómo evolucione la pandemia en la nación. Entre las principales exhortaciones del documento, resalta el uso de tapabocas, la suspensión del contacto físico entre fieles, no tocar objetos dentro del templo y la recepción de la comunión en la mano. Asimismo, aparte de realizar las misas una vez al día con una duración máxima de 45 minutos, el texto confirmó la suspensión del precepto dominical para los fieles mayores de 65 años o con problemas de salud, así como las personas con síntomas o sospechas de COVID-19. Hace poco el padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México, invitó a actores, músicos y periodistas famosos de México a rezar el Santo Rosario. Para conversar todos los detalles sobre cómo fue esta iniciativa, está conectado con nosotros el propio padre Aguilar, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Padre, cuéntenos, ¿cuál fue el objetivo y qué significó para usted poder reunir a tantos artistas para rezar el Santo Rosario? Mira, Eddie, lamentablemente, por lo menos en México, hay algunos medios que únicamente presentan chismes y escándalos de los famosos, cantantes, conductores, periodistas, etc. Y esta no es la verdad. Muchos de ellos tienen una gran fe, una gran espiritualidad, y a mí me consta, y por eso quise invitarlos para que en este tiempo difícil que estamos viviendo nos uniéramos en oración y de esta manera invitáramos a otras personas a que también lo hicieran. Quizás algunos al ver este video, esta invitación al rosario, por curiosidad se van a meter. Algunos otros se van a sentir cuestionados y dirán, ah caray, yo no sabía que mi actor favorito, que mi cantante, también me está dando testimonio de fe. Por lo tanto, no es vergonzante manifestar la fe públicamente. Y algunos otros quizás que tenían apenas un poquito el deseo de rezar el rosario, al ver que ellos lo hacen, al ver estas caras conocidas para muchos, pues se animarían y comenzarían a rezar el rosario, cosa que nunca han hecho. Y además entenderían que el rosario es muy fácil de rezar. Finalmente, padre, ¿y qué consejo podría darle usted a las personas que en este tiempo de pandemia quieren acercarse más a Dios, pero por algún motivo tienen miedo de hacerlo? Mira, Eddie, yo creo que cuando alguien tiene sed, tiene que buscar agua. Cuando alguien tiene hambre, tiene que buscar alimento. Pero cuando la persona está buscando paz, luz, fortaleza, templanza, confianza, esperanza en el futuro, eso solamente lo puede encontrar en Dios. Así que en este momento no te diría a ti directamente, sino a todos los que están viendo en este momento este canal, decirles, Dios te está esperando. Si estás cerca de Él, qué bueno. Si estás lejos de Él, no importa. Si te alejaste de Él por algún resentimiento, por algún mal testimonio de alguien, si renegaste de tu fe, si te debilitaste, no importa. Quizás esta pandemia, este momento difícil, es lo que Dios estaba esperando para mostrarte desde la cruz su amor, para decirte desde su paternidad, Hijo, cuenta conmigo, para decirte desde su presencia de Espíritu Santo, aquí estoy para fortalecerte, guiarte
y sobre todo darte esa paz que tanto necesitas. Bueno, es mi pensamiento, Eddie, y te agradezco mucho por esta entrevista. Gracias, padre, por habernos concedido esta entrevista. Y amigos, con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana es la fiesta del Sagrado Corazón, así que encomendémonos especialmente en el día de su fiesta y sobre todo para atravesar mejor esta crisis. Gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.